Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la segunda sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder, semestre 2022-1 para alumnos de Ciencias de la Comunicación del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este momento, pues bueno, ya somos 26 los participantes que estamos aquí en vivo. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida, como todas las sesiones. Y de alguna manera, pues bueno, les comento que esta sesión está siendo videograbada por si aquello que hay alguien que no quiera ceder su imagen para la grabación, pues puede apagar su cámara. Pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. En este momento, pues bueno, la idea es que estamos casi arrancando nuestro curso. Y bueno, lo que hemos estado, pues bueno, ahorita preparando, ¿no? Para la clase del día de hoy, pues serán lo que son generalidades, ¿no? Del lenguaje, lo que es la introducción al estudio del lenguaje, ¿no? Queda ese remanente que quedó, bueno, de la antigua materia que antes existía, que era introducción al estudio del lenguaje. Y bueno, el día de hoy pues vamos a revisar lo que es el texto de George Yule sobre el lenguaje, ¿no? Los primeros dos capítulos, un poco las teorías sobre el origen del lenguaje y algunas características que tienen alrededor este mismo, ¿no? Dentro de la comunicación. Espero que, bueno, de alguna manera, mientras vaya yo pasando la presentación, ustedes puedan ir participando dentro de las cuestiones que más o menos aborda el texto, ¿no? En ese sentido, pues bueno, voy a ahorita compartir pantalla, bueno, no sin antes, bueno, comentar que, bueno, estas sesiones iniciales, pues bueno, nos adentran mucho al estudio del lenguaje y que en cierta manera, pues bueno, son aspectos en donde nos vamos adentrando, sobre todo con las particularidades entre las disciplinas, las áreas en donde el lenguaje más o menos se estudia y que en cierto momento pues vamos a ir aterrizando con precisión más adelante. Bueno, la siguiente sesión vamos a ver un poco de Berger y Lockman, luego posteriormente las dimensiones de semiótica, lingüística, pragmática y hermenéutica, y ya después, bueno, veremos las otras unidades que tienen que ver con la cultura y la condición agencial del lenguaje y el poder. Entonces, bueno, vamos a ver de lleno en este sentido la dimensión de eh, la presentación. Obviamente, pues bueno, la lectura estaba ahí en la plataforma, ¿no? Entonces, espero que, bueno, muchos ya de ustedes entregaron la actividad, ¿no? Pero bueno, voy a compartir pantalla, porque todavía están llegando, bueno, se han desconectado y vuelto a conectar, pero entonces, bueno. Ok, entonces, vamos con esta sesión que es como introducción al estudio del lenguaje. Los objetivos generales bueno, los objetivos generales de esta sesión es plantear ideas generales sobre el lenguaje como un objeto de estudio y aterrizar las categorías y conceptos relativos al origen del lenguaje, ubicar su importancia de estudio en la comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a ir adentrándonos a esta parte, ¿no? Eh, Primero, bueno, ¿qué es el lenguaje, no? Bueno, tiene una concomitancia, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje, de alguna manera, la palabra lengua, ¿no? Bueno, tiene su origen en la matriz esta latina, ¿no? Lingua, ¿no? Muchas veces está relacionada con la dimensión hablada, ¿no? Y bueno,
Y pues bueno, aquí hay una dimensión que, bueno, a veces en las visiones modernas se dice que es em, que la idea de la lengua o bueno, el lenguaje como tal, ¿no? Tiene una condición fáctica, ¿no? Dentro de la condición heteróclita y multiforme. O sea, eso quiere decir que son muchas cosas lo que puede dimensionarse como lenguaje, ¿no? En este sentido, pues bueno, la parte fundamental, ¿no? Este, se va vislumbrando en que tiene una concomitancia con la parte de la lengua, ¿no? De hecho, es particularmente interesante vislumbrar, ¿no? Que en muchos de los casos, ¿no? Sobre la lengua, ¿no? Lo hacemos con la relación con la lengua que tenemos vocalmente, ¿no? O sea, el órgano, se mezcla mucho con la idea de la lengua y lenguaje, ¿no? En francés, pues bueno, existe la langue, ¿no? La langue, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, como que el aparato fonador tiene una importancia dimensional para hacernos a la idea también del lenguaje, ¿no? Pero la parte del lenguaje como que se ha dimensionado como una parte muy, muy fundamentalmente como abstracta, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, están estas ideas generales, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver ahorita los orígenes del lenguaje, ¿no? Que señala George Jules, ¿no? Es importante que nosotros reflexionemos sobre esta concomitancia porque eh, con la lengua, ¿no? Debido a que muchas veces cuando hablamos de lengua, ¿no? Nos entendemos mucho en el sentido de em, a veces un idioma, ¿no? También, ¿no? También es otra idea que ahí va, ¿no? Pero también converge con pues la idea que posteriormente vamos a ir vislumbrando que tiene que ver con el habla, cómo hablamos nosotros comúnmente, ¿no? O sea, es muy diferente hablar, ¿no? A, por ejemplo, nosotros escribimos, ¿no? O sea, cuando escribimos tenemos una manera de comunicarnos muy específica y cuando hablamos verbalmente es diferente, ¿no? Entonces, alrededor de esto, pues bueno, van a ver como dimensiones que son puristas, ¿no? Donde señalan, ¿no? Que el lenguaje solamente es la parte verbal o el lenguaje verbal, ¿no? Y otros que dicen, bueno, existen otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, vamos a ir vislumbrando lo que son este, los orígenes del lenguaje, ¿no? Bueno, disculpen, es que todavía siguen entrando aquí los compañeros, algo tarde, ¿no? Pero, un momentito. Y con eso de que, bueno, a veces tengo que em, revisar, ¿no? Que no tengamos luego intrusos, ¿no? A la sesión, luego es lo que tengo que estar revisando, ¿no? Un momentito. Este, ok. Ok, bueno. A ver, vamos con la primera visión, ¿no? Del origen del lenguaje, ¿no? Y qué bueno que es la primera hipótesis, ¿no? Ahorita, antes de que me adelante a las siguientes diapositivas, les voy preguntando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la primera hipótesis, ¿no? Que nos habla aquí sobre la dimensión divina, ¿no? Nos plantea, ¿no? Obviamente que el lenguaje no lo construimos los seres humanos, ¿no? Sino que es por herencia una dimensión este, heredada, ¿no? Por un creador, ¿no? Así como hay orígenes, teorías del origen de la vida, ¿no? Donde hay una teoría del origen de la vida donde se plantea la parte divina, ¿no? En este sentido, pues bueno, también va a estar el lenguaje, ¿no? De hecho, gran parte de las religiones incluso
en algún momento pues van a dimensionar la parte en donde de algún modo se vislumbra, ¿no? El origen de la vida con el origen del lenguaje, ¿no? Entonces en la Biblia a veces judeocristiana, ¿no? Se plantea esta dimensión particular de, entonces Dios mencionó la luz y entonces la luz apareció, ¿no? Entonces, aquí de ese modo, ¿no? También, ¿no? Nos plantea que el lenguaje es como una condición divina, ¿no? Y obviamente lo hace plantear muy etnocéntricamente, ¿no? Un pueblo decir, no, pues es que mi origen, mi lenguaje es derivado de la parte de Dios, ¿no? En ese sentido, pues bueno, habría que reflexionar, ¿no? Sobre esto, ¿no? Porque, pues bueno, la parte cultural, ¿no? Aquí implica mucho la remanencia todavía de esta condición, ¿no? Posible, ¿no? O viable, ¿no? De decir que, bueno, la lengua no fue creada por nosotros los hombres, ¿no? Bueno, a ver, no sé, ¿quién me dice por ahí, quién levanta la mano? ¿Cuál es la segunda hipótesis, del origen del lenguaje? Adelante, Elizabeth. Ah, ya, tenía desactivado el audio. Según yo, después del lenguaje divino viene el tema de los sonidos naturales, ¿no? Como algo que sí o sí en algún punto de nuestras vidas vamos a emitir. Ujú. Pues sí, efectivamente, ¿no? Aquí la cuestión es, por ejemplo, cómo se vislumbra alrededor de la naturaleza. Adelante, Diana. Ah, sí, profesor, esto que pone ahí son las onomatopeyas, ¿no? Que son estos sonidos que serían como descriptivos de estos sonidos naturales que menciona Elizabeth. Por ejemplo, cuando nos enojamos, ¿no? Pero una crítica precisamente para esta hipótesis es que hay cosas mucho más, digamos, sí, son como más abstractas, entonces no todo puede ser totalmente descriptivo, como cuando nos asustamos y gritamos, ¡ah! Bueno, pues eso se puede fácilmente retratar con una palabra, pero no todo corresponde exactamente al objeto. Y también en alguna parte del texto al respecto mencionaba el lenguaje icónico, que también es como esta parte descriptiva de los objetos mediante un icono, ¿no? Algo muy descriptivo, una imagen, y, y pues sería eso al respecto. Muy bien, Diana. A ver, Andrea, ¿qué nos comentas? Buenos días, profesor. Buenos días. Eh, lo que yo recuerdo que decía la segunda hipótesis era de la adaptación física, ¿no? Que algunas características físicas que los humanos tenemos son lo que nos ayudan a poder hablar, porque no todos, las tenemos. Por ejemplo, lo de la laringe y la faringe, que no todos cuentan con esa característica, es lo que también no les permite poder hablar, creo. Bueno, allá se mezcla con otras hipótesis, ¿no? Pero, bueno, vamos a lo fundamental, ¿no? Que es un poco que tiene que ver más con la naturaleza esto, ¿no? O sea, qué es lo que escuchamos, ¿no? Precisamente como bien mencionaba Diana, ¿no? O sea, las onomatopeyas, pues obviamente son copias de sonidos de la naturaleza, ¿no? Nosotros lo hacemos parte de nosotros, ¿no? Y entonces mezclamos, ¿no? Entre algunas condiciones, ¿no? De nuestro uso, las apropiamos, ¿no? Eh, Marco, adelante. ¿Sí se escucha? Ah, creo que sí. También había leído que en nuestros antepasados, como que las primeras cosas con las que se asociaron fue con los sonidos de los animales o de en su entorno más bien en general. Y gracias a los sonidos que hacían, pues ellos mismos hacían esos sonidos para que se pudieran comunicar. Muy bien, sí, sí, o sea, sean animales, sea, por ejemplo, sonidos, por ejemplo, bueno, la mayoría son, en esencia, pues, son animales, ¿no? Entes que se mueven, etcétera.
pero también condiciones de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el sonido del viento, del agua, etcétera, ¿no? De alguna manera, pues bueno, es una dimensión que, pues bueno, eh, va a la línea, ¿no? Implicada, ¿no? En cómo nosotros nos adaptamos. Sí hay una parte, ¿no? Ahí en donde cuáles son las posibilidades de nuestra laringe, de nuestra boca, ¿no? Para poder imitar esos sonidos, ¿no? Por ejemplo, hay sonidos que nosotros, por más que queramos, no podríamos, copiar, ¿no? Por ejemplo, el sonido de un avión, pues lo podemos, imitarlo, ¿no? Con ciertos sonidos, haciendo ruidos con la boca, ¿no? Pero, por ejemplo, este, no los podemos copiar tal cual, ¿no? O, por ejemplo, no sé, hay, em, por ejemplo, meterse, ¿no? Adentro del agua, ¿no? Y tratar de imitar, ¿no? Esa presión, ¿no? Que existe, ¿no? Como el sonido cuando nos ponemos un caracol, ¿no? En el oído, ¿no? Pues hay sonidos que más o menos como que no podríamos imitar tal cual, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pues bueno, esa es la segunda hipótesis. Ahora, ¿quién me dice la tercera hipótesis por ahí? Pablo Sánchez, adelante. La adaptación física, ¿no? A causa de la evolución, la locomoción bípeda y la reconstrucción del trato, pues favorecieron que los humanos pudiéramos eh, generar un lenguaje así hablado. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Bueno, ahí sí ya entramos a estas dimensiones darwinianas, ¿no? De adaptación, ¿no? Y pues bueno, de evolución, ¿no? No sé si, bueno, alguien más por ahí, Andrea, ¿tienes levantada la mano? Ah, bueno. Yo iba a comentar algo, profesor. A ver, adelante. Sí, bueno, yo iba a comentar, no sé si era una teoría igual, pero puse aquí a través de gemidos y gruñidos, porque eso venía igual en la lectura de George Joule. Entonces, yo pensaba que esa era la tercera teoría antes de lo de la adaptación física, ¿no? Porque, bueno, la adaptación física pues es algo que ha sido a través de muchos años por la evolución. Entonces, yo comprendía o pensaba que eso de los sonidos naturales se dividía en sonidos naturales y en lo de gemidos y gruñidos. No sé si sea lo mismo o si son dos variantes. Bueno, ahí a lo mejor converge más con la que habíamos visto con la parte de las onomatopeyas, ¿no? Ah, Porque ok, bueno, ok, ok. bueno, de alguna manera vamos a darnos cuenta cuando estamos revisando todo esto que en realidad a veces todo converge, ¿no? Digo, hay algunas como que más se pelean, como por ejemplo la del origen divino, a lo mejor frente a la evolución, pues bueno, pues de alguna manera, pues bueno, van a tener ahí complicaciones, pero de algún modo, por ejemplo, los gruñidos y los gemidos, ¿no? Pues sí son parte como de la imitación del ruido, pero también, o sea, también podemos decir que los gruñidos y los gemidos, pues bueno, son parte de la articulación evolutiva, ¿no? También de la laringe, o sea, también en ese sentido también tiene mucho sentido toda esta parte, ¿no? Porque, em, o sea, pensar, ¿no? En la evolución, ¿no? O sea, obviamente de seres em, más simples o menos complejos, ¿no? A ser más complejos, obviamente nos da ciertas características particulares en nuestra boca, ¿no? La evolución de cada parte de nuestro organismo, pues ha sido paulatina de acuerdo a la adaptación, ¿no? O sea, ha tenido un sentido, ¿no? Sí, Incluso claro. desde cualquier órgano, ¿no? O sea, los ojos, ¿no? O sea, el poder ver, creo que hasta donde sé, ¿no? Es un órgano que más o menos comienza, ¿no? Desde el mundo protozo y algunas primeras bacterias muy avanzadas, ¿no? Entre el campo marino, pues podían tener sensibilidad a la luz, ¿no? Entonces, eso cuando comienzan a darse organismos vivos, ¿no? Ya dentro de la parte terrestre, pues obviamente ya arranca, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, la parte de la boca de algún modo, pues fue como necesaria, pues para algunos animales, ¿no? Obviamente, pues hacer ruidos, ¿no? O sea, cualquier animal que conocemos, la mayoría tiene un nivel
de generador de sonidos, ¿no? Por la boca, ¿no? Etcétera, ¿no? Digo, hay animales que hacen sonidos muy, muy agudos que a veces no los percibimos tanto, ¿no? Entonces, la condición a lo mejor de los homínidos, pues sí, sí es a veces más escandalosa, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver mucho con otras partes, ¿no? Los dientes, ¿no? Por ejemplo, los dientes, pues, sirven precisamente para comer, pero también nos permiten generar sonidos, ¿no? Entonces ahí son como economía, ¿no? De la parte evolutiva, ¿no? Muy bien. Mm. ¿Alguien más? Bueno, no sé, Diana. Sí, profesor. ¿Ahí me escucha? Sí, ya. Bien. Respecto a esta teoría de la adaptación física, según yo, ahí también entra el otro punto que pone Jules, que es lo que usted está mencionando, dientes, labios, boca, laringe y faringe. Estas adaptaciones de estas estructuras que si bien compartimos con otros mamíferos, en el Homo sapiens, pues por ejemplo tenemos los dientes rectos que nos permiten al momento de juntarlos, por ejemplo, con la lengua, que además es más pequeña en nosotros que en otros homínidos, permiten hacer sonidos como por ejemplo el de la S, sí, el de la S creo. Hay ciertas letras que tienen que estar en posiciones muy específicas, las estructuras de la boca, dientes con lengua, por ejemplo, o porque nuestros dientes están en posición recta, o los labios. Estas adaptaciones es que la musculatura de ellos es muchísimo, bueno, es muy pequeña y además es muy amplia. Esto permite que sean más flexibles nuestros labios, a diferencia de otros mamíferos, y podemos, por ejemplo, pronunciar, ahí dice en el texto de Jules, la P y la B, que son sonidos labiales, ¿no? Forzosamente se pronuncian cuando juntamos los labios, ¿no? Hasta es como si explotaran de repente nuestros labios al pasar el aire por ahí. La boca también es más pequeña que la de otros otros homínidos, la lengua pequeña, porque, bueno, yo sí he visto algunos chimpancés en videos y tienen su lengüita más tosca. Entonces, nuestra lengua pequeña también la hace más ágil, también tiene muchos músculos. De hecho, en la cara creo que tenemos muchísimos músculos y cuando sonreímos se activan también muchos. Y la laringe, que era lo que mencionaba un compañero hace rato, gracias a esta bipedestación, funciona como una caja de voz donde están las cuerdas bucales, y la faringe, que sería como una caja de resonancia, como en una guitarra. Es ese hueco por el cual al sonar las cuerdas nos permite una variedad de emisiones acústicas que tenemos mucho más los seres humanos, o sea, es mucho más rica que en otros animales. Esto permite que en algunas en algunas letras o en un número limitado de sonidos podamos hacer una combinación casi infinita para construir palabras, lenguaje y expresiones. Y creo que también tiene que ver con el cerebro humano, pero bueno, ese ya es otro tema. Sí, precisamente, porque bueno, hay animales, ¿no? Que pueden imitar muy bien a veces los sonidos humanos como algunos cotorritos, ¿no? Pero no sabemos si realmente están procesando la información, pero sí, efectivamente, pues por ahí va. Y gracias por la tan detallada explicación precisamente para diferenciar estos elementos, porque sí, utilizamos muchas veces algunas partes, ¿no? De la boca para pronunciar algunos sonidos, ¿no? De ahí que hay toda una nomenclatura en los diccionarios para poder leer supuestamente cómo sonaría la palabra, ¿no? Entonces, si ahí viene si son labiodentales, dentales, ¿no? Labiales, ¿no? Si son, ¿cómo se llama? Fricativas, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay toda una nomenclatura en la foniatría y la parte lingüística fonológica, ¿no? Adelante, Jonathan. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo también iba a complementar un poco lo que mencionaba mi compañera referente ya justo al tema de igual hablando de la evolución, o sea que tanto como ella lo menciona entre los labios, la laringe, la faringe, la lengua, la forma de nuestros dientes, pero también es muy importante la evolución de nuestro cerebro, ¿no?
y cómo el autor nos platica que la mayoría bueno, las acciones, el habla, tanto el habla como la construcción o la creación de cosas, nuestro cerebro, el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se encarga de estas acciones. Y cómo es que también de alguna manera estas acciones están como de alguna manera vinculadas o entrelazadas en la creación de palabras y en la creación de enunciados. Entonces, yo creo que también es muy importante que hablemos también de esta parte, de que el cerebro, porque al final el cerebro es el que, pues, ayuda a que nosotros podamos, o manda, ¿no? Manda estas acciones para que nosotros podamos hablar, podamos mover la lengua, podamos mover los labios, incluso, pues, nuestras cuerdas vocales. Solamente era eso. Muy bien, muy bien. Pues bueno, de alguna manera ya se han ido como adelantando, ¿no? Esta parte, ¿no? Realmente de lo que son bueno, la parte de la boca, ¿no? Que es la parte de la cuarta hipótesis, ¿no? Los dientes, los labios, boca, laringe, faringe. Y como bien menciona Jonathan, pues bueno, la parte del cerebro, ¿no? Porque es la parte que puede ayudarnos a procesar, ¿no? Realmente la manera en que gestionamos los sonidos, ¿no? Entonces también ahí hay una condición muy, muy interesante sobre cómo van añadiéndose estas especie de hipótesis en una totalidad, ¿no? Que es la parte precisamente cerebral, ¿no? O sea, en la parte cerebral pues ya es la quinta hipótesis, ¿no? Porque hay secciones específicas, ¿no? En donde permiten que nosotros podamos procesar el lenguaje, ¿no? Incluso, de alguna manera, hay esquemas, ¿no? Del cerebro en donde más o menos se han determinado que hay partes, por ejemplo, donde se procesa la información de la vista, en algunos otros casos como de nuestro movimiento, ¿no? De algunas partes que movemos, ¿no? No sé, las extremidades, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hasta las partes de ciertas emociones, ¿no? Entonces, y también una de ellas, pues, es la del lenguaje, ¿no? Entonces, precisamente ahí, hay personas que luego tienen alguna contusión muy fuerte y a veces les cuesta trabajo pronunciar las palabras, no por una parte, ¿no? De la lengua o de la boca, sino precisamente de aquella sección del cerebro que puede activar los músculos, ¿no? De una parte específica de la boca, ¿no? O de alguna manera, pues bueno, meter, bueno, la conjunción, ¿no? En apoyarse entre la parte de la lengua con los dientes, etcétera, ¿no? Pablo, adelante. Bueno, yo solo quería dar un ejemplo de esto del cerebro, y es que cuando yo tenía 6 años, a mí me llevaban con un doctor, un psiquiatra, porque yo tenía inmadurez del habla. Una parte de mi cerebro no había madurado lo suficiente para permitirme hablar correctamente. Y me parece que fue hasta los 9 años que ya empecé a tener una pronunciación más, más fluida y más, pues sí, más correcta. Ujú. Seguramente te mandaron algún ejercicio como para motivar, ¿no? A lo mejor esa parte cerebral o a lo mejor como intentar como tratar de repetir algún tipo de palabra específica, ¿no? Ujú, sí. Para que forzara más bien esa parte del cerebro, ¿no? A tener una, ¿cómo se le dice? Una costumbre, ¿no? Habituarse, ¿no? Entonces, Me eh, hacían estudios del sueño y resonancias magnéticas. ok, bueno, pues hay sobre todo, pues bueno, hay condiciones sobre todo, pues bueno, descartar cómo va evolucionando, por ejemplo, del cerebro, ¿no? Si hay alguna condición de tumoración, etcétera, y a ver ver cómo está a lo mejor activándose, ¿no? Esa parte, ¿no? Muy bien, muy bien. Diana, adelante. Sí, profesor. Bueno, al respecto de lo que están diciendo del cerebro, hay hasta donde, bueno, creo que hasta donde saben los que saben de esto,
las áreas especializadas del cerebro en el lenguaje, tanto en codificar, en combinar los fonemas, producirlos y formar palabras y oraciones, como en decodificar la información que otros te dan y saber y poderles dar un significado. Me parece que son las áreas de Broca y de Wernicke, o Wernicke, no sé cómo se pronuncia, es con W. Entonces, estas áreas están en la corteza cerebral, que es como la parte más externa del cerebro, y es muy importante porque ahí están las funciones, digamos, ejecutivas. Y entonces, estas áreas, hasta donde se ha descubierto, son las encargadas de poder como dice Yul, que son áreas responsables de controlar estos componentes físicos complejos de los que ya hablamos, boca, laringe, faringe, etcétera, y de poder combinar estos sonidos en secuencias determinadas. Y una parte de nuestro cerebro está especializado en eso. Eso es lo que plantea esto del cerebro humano, que está especializado, y esta especialización permite que cada parte se encargue de algo muy específico. Y de lo que decía Jonathan, mi hermana también no podía pronunciar la R de chiquita, la llevaron a terapia de lenguaje y la terapeuta le hizo un frasco con papelitos y tenía que soplar al frasco, y de esa forma pudo flexibilizar más los labios. Y también ahora creo que dejan que a los niños les ejerciten la motricidad fina, porque sí se ha comprobado que para poder hablar y articular adecuadamente son músculos muy finos, los de la lengua, los de la boca, y cuando un niño escribe y ejercita su motricidad fina con la mano, también se retroalimentan estos músculos y les ayuda a hablar, aunque aparentemente no tuviera nada que ver la escritura con el habla, pues sí tiene que ver porque es motricidad fina. Muy bien, bueno, gracias por recordarme el área, ¿no? Precisamente es el área de Broca, por ahí, incluso por ahí, que precisamente Broca fue si mal no recuerdo, fue un biólogo, ¿no? Como tal, ¿no? Que, bueno, como tal antropólogo físico, precisamente que detecta esta área, ¿no? Y pues bueno, comienza a darse cuenta que, bueno, estimula la parte del lenguaje, ¿no? De hecho, hasta hay un libro, ¿no? De Carl Sagan que se llama El cerebro de Broca, ¿no? Que habla precisamente ahí sobre la parte de la inteligencia, ¿no? Y el lenguaje, pues bueno, va a estar muchas veces vinculado con el conocimiento, ¿no? Esto que señalas precisamente de la motricidad, bueno, también es una condición evolutiva, ¿no? Por ahí, que es, por ejemplo, la existencia del pulgar, ¿no? El pulgar como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí, bueno, hay un texto muy viejito, ¿no? Que, de cómo, del mono al hombre, ¿no? De Engels, ¿no? Precisamente de esta relación, ¿no? Darwiniana, ¿no? Del pulgar, ¿no? Toda esta parte, em, de poder asir con la mano, ¿no? O sea, implicó toda una revolución en la condición humana, ¿no? Entonces también hay una vinculación precisamente del entorno, ¿no? Donde se comienza a señalar precisamente esta motricidad fina, ¿no? Y como bien a lo mejor mencionaste el ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De ir soplando, ¿no? Por ejemplo, hay muchas condiciones del cuerpo humano que están vinculadas, ¿no? A algunas partes del cuerpo, ¿no? De ahí que no sea tan extraño, ¿no? Que a veces, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, esta forma de curar de los chinos, ¿no? La acupuntura, ¿no? A veces lo que hace, pues, es que te pican una parte, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y estimulas otra, ¿no? O sea, más bien es porque son conexiones terminales, ¿no? Pero, de algún modo nos hace percibir que, pues, bueno, el cuerpo humano, pues, es como un cableado enorme, ¿no? Esto que, bueno, al final, toda esta parte, ¿no? Que, pues, por ejemplo, las terapias del lenguaje, ¿no? Como tal, pues, obviamente, las dominan, pues, obviamente, los médicos, ¿no? Y, sobre todo también, pues, bueno, bueno, psiquiatras, ¿no? En la parte, neurológica, ¿no? Psicólogos, bueno, clínicos, ¿no? Y, pues, bueno, también ahí es donde,
hay una parte, tiene que ver ahí la comunicación, ¿no? De algún modo, ¿no? Existe por ahí la carrera de comunicación humana, que son aquellos que estudian precisamente estas terapias del lenguaje, ¿no? Eh, Aquí por infortunio, ¿no? No se ha logrado como dominar, ¿no? Como una facultad, ¿no? De estudios generales de la comunicación, en donde una área sería la especializada como el dominio como de la comunicación médica, ¿no? En su parte biológica, ¿no? En donde los foniatras, ¿no? La parte psiquiátrica, ¿no? Neurológica, pues tendrían que estar encaminados cierto tipo de comunicólogos, ¿no? Por ahí, ¿no? De hecho, pues bueno, esta carrera de comunicación humana por ahí creo que existe en Morelos, ¿no? Creo que la UDLA de aquí de la Ciudad de México la tiene, ¿no? Como, bueno, es carrera privada, bueno, de paga, ¿no? Existe el Instituto de Comunicación Humana, que también imparte la carrera, ¿no? Comparte, creo que también del seguro, no sé si hay una parte como de gobierno, no sé como tal, pero pues por ahí el límite para estudiar esa carrera son 25 años, ¿no? Creo que es como, generan ciertos límites, ¿no? Entonces, creo que para la de Morelos, creo que son 35 años para poder estudiarla o revisando la currícula, ¿no? Y pues bueno, o sea, ahí desafortunadamente, ¿no? Con el nuevo cambio del plan de estudios, ¿no? Estos temas, ¿no? Que se ven como más biológicos, ¿no? Como que se perdieron, ¿no? En esta materia. Antes veíamos algunas lecturas que tenían que ver precisamente más con las condiciones neuroevolutivas, ¿no? Como algunos textos, como se llama, de Nico Timberger, por ejemplo, el estudio del instinto era un texto muy interesante, precisamente sobre la diferencia, por ejemplo, entre cómo funciona el cerebro humano a la de otros animales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí toda esta comunicación biológica como que se perdió, ¿no? Del nuevo plan de estudios, pero por ahí queda por ahí algún remanente en alguna parte de teorías de la comunicación, pero toda esta parte era fundamental revisarla en esta asignatura, ¿no? Y no tanto meternos ya a la parte política social, ¿no? Por ahí vamos a ver cosas que nos van a recordar a esto cuando revisamos el texto de Nicolás Carr, que está haciendo el Internet con nuestras mentes, porque sí se enfoca precisamente a estas partes neurológicas, ¿no? Ahora que lleva algunos años que se formó la carrera de ciencias cognitivas, ¿no? Pues obviamente van a haber más cosas ahí de comunicación que no vemos nosotros, ¿no? O sea, que tienen que ver precisamente con la parte de la neurocognición, ¿no? Y ahí cuando nos metemos a esas partes neurocognitivas, pues no necesariamente son obligadamente temas sociales, ¿no? Son temas sociales cuando los ponemos en práctica, cuando hay una práctica clínica, ¿no? De la repercusión del chico que a lo mejor no puede pronunciar una palabra, etcétera, ¿no? Pero en función son más condiciones a veces psicobiológicas, ¿no? Muy bien, gracias Diana por la explicación. Eh, bueno, vamos bueno, a ver quién me dice qué es lo que es el innatismo, en la sexta hipótesis. A ver quién me explica esta sexta hipótesis. Yo puedo participar. A ver, Luis, a ver, adelante. Sí, bueno, en la lectura dice que el ser humano desde nacimiento pareciera que es innato el hecho de que aprendemos un lenguaje, porque obviamente en la lectura hay una sección en la que dice que científicos apartaron a un recién nacido para comprobar, ¿no? Sobre el origen divino del lenguaje, para saber si el bebé aprendía a hablar la lengua que Dios les había dado, ¿no? Ujú. Y obviamente, pues a través de la comprobación, se dieron cuenta que el humano aprende el lenguaje a través del contexto en el que se encuentra. Entonces, pues el innatismo habla sobre eso, ¿no? Desde nacimiento tenemos la facultad y la capacidad de aprender un lenguaje, aunque nuestros padres quizás sean japoneses y nosotros crecimos en México,
hablaremos español. Y si hubiéramos sido mexicanos, pero nos llevaron a Japón desde nuestro nacimiento, un ejemplo, pues obviamente creceríamos hablando japonés. Entonces, sobre esa teoría habla el innatismo, ¿no? La capacidad de aprender idioma desde que nacemos es innato. No tenemos que capacitarnos, ¿no? Desde el nacimiento tenemos esa capacidad de aprender una lengua. Ok, muy bien, muy bien. A ver, ahorita lo comento con más detalle. A ver, Pablo Sánchez. El innatismo nos habla de una mutación crucial de un gen del lenguaje que está en nuestro, bueno, pues sí, ya, como dice, desde el nacimiento, es preprogramado y ya está ensamblado, lo cual nos permite, como dice mi compañero, hablar sin necesidad de, como los demás animales, como se menciona en una parte de la lectura, como los chimpancés, que responden mediante un adiestramiento. Nosotros aprendemos por mera, pues sí, por inercia. Muy bien, muy bien. Está bien. Ok, ahorita seguimos comentando. Gustavo, adelante. Hola, buenos días, maestro. ¿Qué tal? Como comentan mis dos compañeros, el innatismo o la hipótesis del innatismo habla sobre que el ser humano tiene un gen o un genoma a su nacimiento, por lo cual se va desarrollando conforme va avanzando, a diferencia de los animales. Y sí, como dicen ellos, se hizo un experimento en Egipto, creo que dice el libro, que fue en Egipto, en el cual pusieron a dos bebés, hicieron sonidos que según ellos indicaron que era una palabra, pero como tal, esa es la teoría, bueno, la hipótesis del innatismo, que nosotros como seres humanos tenemos un genoma que el cual se va desarrollando conforme vamos avanzando. Por eso vamos adquiriendo más lenguaje y tenemos la necesidad de aprender más tipos de lenguajes. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por especificar el ejemplo. Muy bien. David, adelante. Hola, buen día, profesor. Pues complementando lo que ya dijeron mis compañeros, el innatismo pues plantea que no puede ser solo un desarrollo automático, sino que tenemos la capacidad innata del aprendizaje del lenguaje, porque incluso los niños sordos pues no generan ningún tipo de sonido, aprenden el lenguaje de signos rápidamente. Ok, ok. Muy bien. Ok, aquí es todo un tema, ¿no? Porque precisamente, como bien mencionó Luis, ¿no? En esta parte de cuando pensamos, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de la condición divina, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, puede chocar directamente, no por la condición de que haya un Dios, ¿no? Sino que la lengua haya sido impuesta en el hombre, ¿no? En el ser humano. Aquí se confronta precisamente lo que llamamos la facultad, ¿no? Muchas veces en el estudio estructural, ¿no? Del lenguaje, ¿no? La facultad de hablar, ¿no? La facultad de comunicarnos. Precisamente como ya también mencionaron toda esta parte, ¿no? El que un niño nazca en un determinado país no lo condiciona a hablar la lengua que, por ejemplo, sea de origen de otro país, ¿no? Que tenga, por ejemplo, un bebé de la China que nazca aquí en México y se adapte aquí, pues obviamente va a hablar español, no chino, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una necesidad de hablar, pero aquí debo hacer como que el comentario, ¿no? Otras de estas cosas que se perdieron de la materia anterior. Todo el debate, ¿no? Que tiene que darse, ¿no? Entre la condición teórica del innatismo frente al conductismo, ¿no? O sea, pensaríamos nosotros, ¿no? Que el lenguaje, ¿no? Tiene una remanencia, ¿no? Por lo que escuchamos, ¿no? Entonces, por lo que escuchamos, pues técnicamente, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Que nosotros repitiéramos exactamente las cosas como si fuéramos periquitos, ¿no? Pero nosotros procesamos esa información. Entonces aquí viene un viejo debate, ¿no? Entre un señor, ¿no? Que obviamente ustedes ya
habrán escuchado por ahí mucho en internet, porque pues, también es un referente para los Estados Unidos, ¿no? Noam Chomsky, que en algún momento gran parte de su teoría, ¿no? Confrontó a la teoría skinneriana, ¿no? Entonces, Chomsky fue un autor que abogó más precisamente por la visión del innatismo frente al conductismo, ¿no? El conductismo plantearía que simplemente nosotros repetimos las palabras por estar en contacto con ellas y no por una condición de procesarlas, ¿no? En algún momento del origen del lenguaje, ¿no? En la historia, ¿no? Pues los seres humanos en la convivencia, pues dimensionaron como esta condición de arbitrariedad, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Y se plantearía, pues, por ejemplo, la dimensión de que en algún momento el ser humano tendría que generar sonidos como para intentar comunicarse, no solamente pues para, bueno, no sé cuál sea otro, o más bien para obtener ciertas cosas, ¿no? A través del sonido, ¿no? O sea, como que la comunicación no es un fin en sí mismo, sino que nos permite obtener cosas. O sea, si nosotros nos comunicamos con alguien, es precisamente por alguna obtención. O sea, es como tiene una dimensión relativamente práctica, utilitaria, ¿no? En donde, pues, de algún modo, se vincula, ¿no? Esta dimensión de, pues, a lo mejor muy, muy personalizada, ¿no? Donde, pues, si yo quiero comer, pues pido comida, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, el infante es así, ¿no? Cuando llora, es por una necesidad, ¿no? Entonces también hay una necesidad de generar sonido o de comunicarse naturalmente. Entonces, bueno, en este viejo debate pues se planteaba toda esta discusión, ¿no? De Chomsky y Skinner, ¿no? Obviamente, pues incluso se planteaba todavía esta dimensión de que el lenguaje está conectada con el pensamiento, precisamente porque nos ayuda a articular o aterrizar las cosas que están como en la mente, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va también toda una indagatoria, ¿no? O sea, precisamente sobre esta hipótesis, ¿no? Entonces llegamos aquí al punto de la parte comunicativa, ¿no? Donde de algún modo, ¿no? Estaríamos vinculando, ¿no? Que el lenguaje, ¿no? Nos vincula necesariamente con la parte comunicativa, ¿no? Es importante vislumbrar, ¿no? Que en esta dimensión comunicativa nosotros, ¿no? Pues interactuamos con las personas gracias a la formación del lenguaje, ¿no? O sea, la parte verbal nos ayuda a conectar con las personas, ¿no? De cierta manera, pues bueno, pueden existir muchas maneras para comunicarnos, ¿no? Pero en esencia, como la parte verbal, como que tiene por esencia como un estatus incluso arriba de todos estos, ¿no? Por el sentido de que es una comunicación más o menos arbitraria y que en una comunidad donde, pues a lo mejor si no entiendes una palabra, pues tienes que intentar aprenderla, ¿no? Bueno, esta reflexión es interesante, ¿no? Y pues bueno, aquí llegamos precisamente a lo que son las propiedades del lenguaje, ¿no? Aquí pues bueno, de algún modo pues bueno, tiene aquí toda esta condición, ¿no? De la parte verbal, ¿no? Aquí lo puse aquí como lengua, lenguaje, ¿no? Para especificar, ¿no? Que hay una diferencia, por ejemplo, de lenguas, ¿no? O más bien de lenguajes, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser el lenguaje no verbal, ¿no? O el lenguaje de señas, ¿no? Entonces aquí como que le pongo aquí como entre comillas, ¿no? Casi que es, bueno, lengua, lenguaje, ¿no? Para implicar toda la condición verbal, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, de algún modo, pues bueno, vamos a ver estas propiedades, ¿no? Si alguien quiere también participar, pues adelante, ¿no? Pero pues bueno, vemos que, por ejemplo, o si quiere alguno de ustedes dar un ejemplo por alguna de cada una de las que están aquí mostradas, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? Que en esencia, ¿no? Pues es cuando una expresión humana, ¿no? Puede referirse a un tiempo y espacio ajeno, por ejemplo, al entorno inmediato, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar, por ejemplo, del mañana o puedo hablar de lo que pasó ayer y no necesariamente es una condición
factual actual, ¿no? O sea, no estamos frente a esa cosa que estamos viendo, ¿no? Sino que yo puedo imaginar, ¿no? En la parte del lenguaje, eh, una condición que no está presente ante nosotros, ¿no? Puedo hacer un relato, ¿no? Sobre lo que me sucedió el día de ayer o anteayer y lo podemos entender, ¿no? Otra parte, pues, es la condición arbitraria, ¿no? Donde los signos lingüísticos son diferentes a lo que representamos, ¿no? Si yo digo la palabra gato, los fonemas, ¿no? La cuestión monémica, ¿no? De entender la palabra, ¿no? La condición de los sonidos G-A-T-O, ¿no? No se parecen en esencia a lo que es un gato, ¿no? O sea, no tiene la forma o la figura, ni siquiera en algún sonido que genere el animal, sino que es una palabra arbitraria, ¿no? Y que esa condición arbitraria a lo mejor puede estar implicada, por ejemplo, en que en el inglés se llama cat, ¿no? En francés es chien, ¿no? Em, bueno, en alguna lengua, bueno, por ahí se ponen, creo que en el náhuatl, Mistauntli, ¿no? O algo así, pero que viene de Misti, ¿no? De que es como los felinos, ¿no? Porque no había gatos, ¿no? En Mesoamérica, ¿no? Salvo, pues, había felinos como el jaguar, ¿no? Por ejemplo, o el puma. Pero, la condición arbitraria de las palabras, ¿no? Es la que nos permite, de alguna manera, aterrizar convencionalmente una palabra, ¿no? Van a haber otras propiedades, ¿no? Que, bueno, a lo mejor posteriormente luego vamos a revisar con Serrano, ¿no? Pues, son como 15, pero pues aquí nada más vemos con Joule unas 6, ¿no? La productividad es que a través de cierto número finito de sonidos, ¿no? Nosotros podemos generar palabras o mezclarlas, ¿no? Entonces, eh, o sea, tenemos alrededor, bueno, en el español, no sé, como de 30 sonidos más o menos, ¿no? Determinados, ¿no? Sin contar, por ejemplo, los acentos, ¿no? Porque, bueno, eh, hay otras lenguas, ¿no? Como el chino o donde depende la altitud, ¿no? La altura de la vocal, ¿no? Puede significar algo, ¿no? En la palabra, ¿no? O sea, en el español, pues bueno, tenemos nada más las 5 vocales, ¿no? Entonces, pues con ellas jugamos, ¿no? Pero con las consonantes podemos articular una serie de palabras, ¿no? Incluso podemos generar palabras que se nos ocurran, ¿no? O que inventemos, ¿no? Entonces, y que pues bueno, los animales como que por lo regular repiten, ¿no? Una palabra. Que bueno, por ahí decía Noam Chomsky también que si un extraterrestre viniera a la Tierra, como así nosotros entendemos como, por ejemplo, el miau del gato o el guau del perro, ¿no? Y escuchamos como una serie de sonidos repetitivos, ¿no? Un extraterrestre como que de alguna manera como que entendería que el ser humano se comunica con ciertos sonidos limitados, ¿no? A lo mejor podría, bueno, como que siempre como que utiliza estos sonidos, ¿no? No podemos decir así como que, pues, bueno, así como que un guau o un miau, ¿no? Pero sí identificar que, bueno, tiene una comunicación específica, ¿no? O por ejemplo, los delfines hacen unos ruidos, ¿no? Pero a veces sus sonidos son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cada uno de sus sonidos, aunque a veces podemos así como simplificarlos en la onomatopeya, así como algo así. Pero, por ejemplo, cada uno de esos sonidos tiene una alteración diferente, ¿no? En los significados, ¿no? Lo mismo así con los seres humanos tendríamos como cierta repetición de ciertos, a lo mejor, fonemas, ¿no? Pero, pues bueno, ahí es una hipótesis que también tiene por ahí Chomsky, ¿no? Sobre esta condición humana. Y llama la atención que, pues bueno, no importa, ¿no? Que a lo mejor tengamos cierto límite de fonemas, ¿no? O sea, los podemos nosotros mezclar, ¿no? La transmisión cultural, ¿no? Pues que los humanos, por ejemplo, aprendemos las palabras, ¿no? A partir de las generaciones, ¿no? O sea, vamos heredando, ¿no? Esta parte de la lengua y que, bueno, ahí viene toda esta dimensión de la diacronía y la sincronía, donde
eh, sincrónicamente, pues nosotros estamos como en la convención arbitraria de usar un lenguaje, pero a veces puede modificarse, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues está muy de moda, ¿no? La cuestión del lenguaje inclusive, ¿no? Donde, pues hay personas que se adaptan a ello o lo implican, pero es de acuerdo al uso, ¿no? No, lo que está mal por ahí, pues bueno, es que institucionalmente te tengan que imponerlo, ¿no? Sino que eso tiene que salir naturalmente, ¿no? O sea, si las personas lo usan, ahí se va a generar la transmisión cultural, si no, pues no. En ese sentido, pues bueno, no es que uno esté forzado a usarlo, simplemente si uno tiene la necesidad de usarlo, pues lo usa, ¿no? Lo aplica, ¿no? Entonces, no es que esté en contra o a favor, simplemente eso le toca a los hablantes, ¿no? Entonces, en función de los hablantes es cuando luego se hace una estadística y luego la RAE pues determina, bueno, ya se está usando, ¿no? No es que alguien diga, no, es que eso se puede o no usar, ¿no? Pero pues, bueno, o sea, mientras ya la mayoría lo comience a usar, pues bueno, entonces ya va a ser aceptado, ¿no? Pero bueno, ahí hay todo un tema de discusión que luego retomaremos en alguna sesión, ¿no? Que pues bueno, implica muchos temas, ¿no? De debate lingüístico, ¿no? Carácter discreto, bueno, que los sonidos parecidos son resultados semánticos distintos como la P y la B, ¿no? Por ejemplo, pues em, por ejemplo, ahí tiene que ver lo que es la parte fonética y fonémica, ¿no? En donde en algún momento una cosa es que escuchemos un sonido y una cosa es que lo entendamos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, se me antoja una torta de jabón, ¿no? Pues a lo mejor no pronuncié bien la M en vez de la B, ¿no? Pero por contexto lo entiendo, ¿no? Pero si lo aplico discretamente por la semántica, ¿no? Pues vas a pensar, pues quiero una torta de jabón, ¿no? De como de un químico, ¿no? Entonces, eh, y ahí sí es muy determinado, ¿no? A saber pronunciar muy bien a veces estas consonantes, ¿no? Porque, pues bueno, pueden cambiar el sentido, ¿no? De la comunicación, ¿no? Y bueno, la parte dual, ¿no? Que es algo que ustedes deben entender, la condición entre los monemas y los fonemas, ¿no? Donde la doble articulación, ¿no? Que se construye, ¿no? O sea, a partir de sonidos sin significado, ¿no? Se construye una palabra, ¿no? G-A-T-O, ¿no? Gato, ¿no? Entonces, y además puedo construir una oración, ¿no? El gato come croquetas, ¿no? O sea, si yo escucho la palabra gato, nunca la voy a escuchar sola, ¿no? O sea, siempre la tengo que referir a un contexto, ¿no? A una relación de palabras, ¿no? Porque pues, el gato puede significar muchas cosas, ¿no? Pero también en relación de la unidad de sentido, ¿no? O sea, es decir, el gato come croquetas, yo ya puedo entender que se refiere como a un animal, ¿no? Si yo digo, el gato que está usando Manuel para levantar el automóvil, ¿no? Pues se refiere a un gato hidráulico, ¿no? Pero bueno, cada unidad, pues obviamente cada unidad particular de sonido, ¿no? Tiene una unidad que ya no tiene significado, ¿no? EL, ¿no? O sea, no hay ninguna palabra que sea de una vocal. Bueno, por ahí sí hay, ¿no? Por así como que las expresiones como A, O, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, las letras, ¿no? Pues, por ejemplo, tienen un sentido que está conectado con otras, ¿no? O sea, son para conectarse, ¿no? La P, la B, los sonidos labiales, ¿no? Se conectan con alguna vocal para pronunciarlo, ¿no? Cosa interesante, por ejemplo, en las lenguas árabes, ¿no? Por ejemplo, no se usan mucho las vocales a nivel escrito, ¿no? Entonces, la pronunciación a veces se da por referencia conectada, ¿no? Entre otras consonantes, ¿no? Cuando muchos pronunciaban a lo del terrorista Osama Bin Laden, ¿no? Para pronunciarlo correctamente, pues es casi no reconociendo las vocales, ¿no?
Osama Bin Laden, ¿no? Algo así, ¿no? Como así pronuncia, ¿no? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa lengua no hay un conflicto de las vocales, ¿no? Y pues bueno, imagínense, bueno, tiene luego tanto conflicto, luego muchos de estos países, ¿no? Por las condiciones culturales, ¿no? Hacia la mujer, ¿no? Y pues bueno, ahí la cuestión del lenguaje de las vocales, pues imagínense, no se usan tanto, ¿no? Pero pues bueno. Vamos a ver, bueno, aquí ya como colofón, vamos a ver aquí algunas condiciones aquí interesantes, ¿no? Algunos diálogos, ¿no? Que habla Platón, ¿no? Sobre la parte del origen del lenguaje, ¿no? Bueno, en Hermógenes por ahí se habla, bueno, en el Cratilo se plantea un diálogo, ¿no? Entre dos posiciones, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Una visión naturalista del lenguaje, que sería como una condición parecida a la condición divina, ¿no? A la hipótesis divina, que es que el lenguaje en sí mismo existe porque debe existir, porque es copia o referente de una realidad mayor a la que estamos, ¿no? O sea, es como el mundo ideal, ¿no? Platónico, ¿no? Y entonces Hermógenes dice, no, bueno, es que realmente nos comunicamos precisamente porque son convenciones, ¿no? Son convenciones. Entonces, la postura de Sócrates al final como que le da un poco de relevancia, más bien una postura naturalista, porque se encierra mucho a la visión idealista, ¿no? Sócrates critica que la verdad sea por las propias palabras, ¿no? Sino por las ideas mismas. O sea, las ideas mismas son las que dan sentido a la palabra, ¿no? En esa dimensión, ¿no? Frente a que después el alumno de Platón, ¿no? Va a poner de relevancia como que la expresión es arbitraria, ¿no? Él va a decir, bueno, no, es que la condición donde nosotros nos comunicamos es porque las palabras son una condición fija, ¿no? Convencional para que nosotros nos podamos comunicar. Si alguien se comunica de una manera particular, pues no entraría. Precisamente ese es el gran debate, ¿no? Donde la mayoría, ¿no? Está utilizando las vocales A y O, ¿no? Como para referirse a ciertas palabras, ¿no? Y ahorita todavía una minoría está utilizando, pues, el inclusive, ¿no? Entonces, cuando ya sea una convención el inclusive, pues bueno, ya podemos hablar de la condición arbitraria del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces ahí es donde, de algún modo, pues bueno, el lenguaje tiene se vuelve una institución social, porque si alguien no habla el lenguaje o no entiende el idioma, pues como que se margina. Entonces queda como marginado, ¿no? Incluso queda como en esta condición durkheimiana, ¿no? Como de anomia social, no se logra integrar, ¿no? Entonces tiene esa condición como de institución social también, ¿no? Que eso en algún momento lo va a señalar Saussure, ¿no? La lengua genera una institución social, ¿no? Y pues bueno, Aristóteles va a señalar que nosotros utilizamos la lógica para expresarnos correctamente. De ahí que, por ejemplo, cuando dice el niño, ¿no? Cuando dice yo no sabo, ¿no? O yo no he sabido, bueno, yo no sabo, ¿no? En vez de decir yo no sé, ¿no? Está utilizando la lógica para más o menos aplicar la condición gramatical y la conjugación de los verbos, ¿no? Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, en la convención, ¿no? Arbitraria se dice yo no sé, ¿no? No se dice yo no sabo, ¿no? Entonces, ahí hay como que esa dualidad, ¿no? Muchas veces usamos la lógica para incluso verbalizar palabras que no existen, ¿no? Por ejemplo, en algún tiempo, pues ya tiene ya algunos 20 años, ¿no? Cuando el fax se usaba, ¿no? Faxear, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora, dices whatsappéamelo, ¿no? Mándame un WhatsApp, donde es whatsappear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estás verbalizando con una articulación de verbo regular, ¿no? La condición de el WhatsApp, ¿no? Verbalizas, ¿no? O por ejemplo, el stalk, ¿no? Que es a veces ahí andar espiando al ex, ¿no? O al crush, ¿no? En Facebook, ¿no? De ahora se dice stalkear, ¿no? Pues, es una verbalización, ¿no? Donde
con lógica aplicamos la visión regular de un verbo, ¿no? Y lo aplicamos, ¿no? A una palabra nueva, ¿no? Entonces ahí es un poco esta dialéctica entre la lógica, ¿no? Y la expresión que, bueno, de alguna manera nos lleva a, a dimensionar toda esta práctica de convención que se va a dar con la escritura, ¿no? Según Roland Barthes, ¿no? La escritura es la gran revolución del lenguaje, ¿no? Porque permite establecer, ¿no? Convencionalmente las reglas, ¿no? O gramaticales, ¿no? Por ahí, de ahí no es gratuito que, por ejemplo, los primeros escritos que existen en la humanidad, como el Código de Hammurabi, sean reglas, sean normas, ¿no? Como que establecen como que las reglas de la sociedad, ¿no? Y eso también nos lleva a lo que sería una condición interesante de lo que son tres áreas básicas del estudio del lenguaje que surgen desde la antigüedad, se profundizan mucho en la Edad Media, y que es la retórica, que es la manera en cómo nosotros nos expresamos, el uso cotidiano de la expresión. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tomar su mano, ¿no? En vez de decir, pues voy a pedirle matrimonio, ¿no? Se hacen, por ejemplo, ahí la aplicación de figuras retóricas para entender algo, ¿no? Estoy muerto de cansancio, ¿no? Entonces dices, pues nadie puede decir eso literalmente, ¿no? Aunque, por ejemplo, algunos chavos dicen, no, pues es literal, ¿no? Así como que dices, pues, no, no es literal, no es retóricamente o metafóricamente, ¿no? Entonces, utilizamos estas metáforas para aplicar el uso del lenguaje y lo entendemos, ¿no? Tenemos una gramática que es aplicar las reglas del lenguaje, ¿no? A la expresión, ¿no? Donde si yo no estoy utilizando correctamente una terminación, una vocal, etcétera, pues son fallas gramaticales. O por ejemplo, yo no puedo decir yo no saber, ¿no? No estoy conjugando el verbo, ¿no? Entonces hay como un error, ¿no? En la aplicación o en la conjugación del verbo, ¿no? No puedo usar como los infinitivos como para comunicarme, ¿no? Y la lógica, ¿no? Que es la manera en que profundizamos cómo estas palabras, ¿no? Se conectan con respecto de un significado, ¿no? O sea, que tiene un sentido, ¿no? Una palabra que está bien construida y la lógica, pues bueno, por esencia, pues bueno, tiene una aplicación más bien como que en la deducción de lo que entendemos de una oración, ¿no? Entonces a veces hay personas que de repente nos dan dos datos, ¿no? Nos dicen, mm, alguien te dice, ya está chispeando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como decir, ya está lloviznando, ¿no? Entonces eso implica a lo mejor una oración, incluso hasta una condición retórica, ¿no? Donde dices, bueno, significa que tengo que meter la ropa, ¿no? Ya está lloviznando. Y aunque no me digan, mete la ropa, ¿no? Pues por lógica, como que ya tus referentes, ¿no? Dices, cada vez que alguien me avisa que está comenzando a lloviznar, yo tengo que meter la ropa, ¿no? Entonces haces como una conexión de significado, e implicas como que la relación, ¿no? Entonces ahí es jugar entre estas tres grandes áreas, ¿no? Que es la retórica, la gramática y la lógica, entenderla como un todo del estudio del lenguaje, ¿no? Obviamente, pues hay líneas ahí que para entender un poco el lenguaje, ¿no? Se conectan mucho, ¿no? Si en la lógica sobre todo, ¿no? Porque dice, dime cómo a lo mejor hablas y pues te entenderé más o menos cómo estás pensando, ¿no? De hecho, por ahí incluso en las cuestiones, por ejemplo, hasta neurocognitivas, ¿no? Implican las representaciones con el lenguaje, ¿no? Por ahí un texto de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundía a su esposa con un sombrero, precisamente implica que su condición de la palabra como sombrero no tenía una relación vinculada con una realidad práctica, ¿no? Entonces, un objeto que determinas que a lo mejor es otra cosa en la realidad, pues sí hay una falla clínica, ¿no? Hay una falla cognitiva, ¿no? Pero hay veces en que las palabras a veces se malentienden o se malpresentan, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Que iba que decía que le dolía la rodilla, ¿no?
sí, bueno, algo así decía, ¿no? Le dolía la rodilla, ¿no? Pues le hicieron indagatoria, ¿no? No le dolían, la rodilla, estaba bien su pierna, ¿no? Y entonces va el psiquiatra y le dice, a ver, ¿dónde está la rodilla, no? Y entonces señalaba la cabeza, ¿no? Porque cuando llegaba el papá del trabajo, ¿no? Pues por lo regular se sentaba a ver la televisión, ¿no? Y entonces el papá le decía, rodilla, ¿no? Entonces el niño ya cansado, pues se recostaba, ¿no? Como en las piernas del papá y por la rodilla, ¿no? Entonces, la relación con la que a veces aprendemos el lenguaje, pues bueno, ahí tiene que ver mucho con el hábito, ¿no? La transmisión cultural, ¿no? Hay veces que podemos entender mal el lenguaje precisamente por la condición de la repetición, ¿no? A veces entendemos mal el sentido aplicado pragmáticamente de las palabras, ¿no? Entonces ahí entender mucho el lenguaje, pues bueno, se vincula con el pensamiento. Hay varias líneas, ¿no? Donde se presenta por ahí qué es primero, si es el pensamiento del lenguaje, ¿no? Y hay todo un debate, ¿no? Que luego está Piaget, por ejemplo, ¿no? Si, bueno, desde el punto de Chomsky, pues a lo mejor primero sería el lenguaje, ¿no? Con Vygotsky, por ejemplo, pues a lo mejor se armoniza, ¿no? Como que hay una condición de pensamiento y lenguaje. Y bueno, también en Piaget, ¿no? De alguna manera se vincula, ¿no? Porque los niños a veces cuando están aprendiendo su relación con el mundo, ¿no? Pues a veces lo implican, ¿no? Entre qué es lo que conocen primero, ¿no? Si a lo mejor organizan sus juguetes por la forma, por el color, por el material, etcétera. O sea, tenemos maneras diferentes como de organizar el mundo, ¿no? Pero al final no existe una tabula rasa donde le metemos a la mente todos los datos, ¿no? Sino que es conforme al aprendizaje, ¿no? Actualmente cuando vemos la condición de la inteligencia artificial con el deep learning, ¿no? Donde a una computadora ya no necesariamente le metes los datos, sino que la máquina está buscando los datos y los organiza automáticamente y genera un procesamiento específico de la información. Entonces así nosotros más o menos trabajamos la información en función de nuestra experiencia con la realidad, ¿no? Pero bueno, quería comentarlo porque son líneas que a lo mejor, pues bueno, quedan un poquito de fuera ya del curso, pero no dejan de ser importantes, ¿no? El estructuralismo que sí, bueno, ustedes lo van a ir trabajando al menos durante varias materias dentro de esta línea de lenguaje, ¿no? Inmediatamente cuando vean la parte de teorías del discurso, pues van a trabajar mucho con las partes estructuralistas, ¿no? Del análisis del discurso, que bueno, el estructuralismo surge con Ferdinand de Saussure, siglo XIX, donde pues, se viene toda esta visión de la lingüística estructural, donde ya se van aterrizando estos conceptos básicos, ¿no? De lengua y habla, ¿no? Lenguaje, en términos formales, ¿no? Pero sobre todo en una dimensión estructural, porque en tiempo y espacio definido nosotros nos comunicamos de una manera, ¿no? Es como la visión que se aterriza como la parte de la sincronía del lenguaje, ¿no? Pero pues bueno, de alguna manera es importante referirlo, ¿no? Toda esta parte estructural que luego se va a contraponer a la visión pragmática también del lenguaje, ¿no? Donde podemos hacer cosas luego con el lenguaje, ¿no? O sea, cuando hablamos algo, ya hay una condición de transformación. Y pues bueno, finalmente aquí el lenguaje, pues bueno, va a ser una condición también interdisciplinaria, ¿no? Donde pues a veces la psicología toca algunos temas, la biología, ¿no? Con la visión evolutiva, incluso, pues bueno, hay áreas, por ejemplo, ahora que les interesa toda la parte como de ingeniería lingüística, por ejemplo, ¿no? En la Facultad de Ingeniería, luego hay un grupo ahí de estudios, ¿no? De ingeniería lingüística, donde pues de alguna manera incluso se vincula mucho con las condiciones, por ejemplo, de la informática, ¿no? La informática, pues de alguna manera se trabajan con lenguajes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la web semántica, pues es una dimensión del lenguaje, cuando los metadatos están implicados con un lenguaje nuestro, ¿no? Em, Hay muchas otras áreas, ¿no? Donde, pues bueno, se vincula, ¿no? La lógica misma, ¿no? Eh,
bueno, el trivium, ¿no? Como la parte retórica, la lógica y la gramática, pues bueno, son áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es implicarlo, ¿no? Qué tanta dimensión tiene aquí la importancia del lenguaje, ¿no? Y bueno, pues vamos cerrando esta parte, ¿no? El lenguaje y su relación con la palabra lengua hacen verlo como metáfora o equivalencia para analizar otros fenómenos de la comunicación. Por ejemplo, aquí cuando se vislumbra, ¿no? Obviamente lengua y lenguaje, pues bueno, decíamos que había una relación con concomitancia, ¿no? Por la lengua con la que generamos sonidos por la parte verbal. Pero cuando hablamos de lenguaje, ¿no? Pues es la manera donde primordialmente se privilegia la lengua desde una línea purista, pero cuando dimensionamos que hay otras maneras de comunicación, ¿no? Con otros entes, ¿no? Por ejemplo, Carl von Frisch hablaba del lenguaje de las abejas porque decía que, pues bueno, las abejas tenían un ritual para aparearse, etcétera, ¿no? Etcétera. En función de que más o menos como que en condición como de forma y en la manera en que se comunicaban, pues bueno, podía ser muy parecido como en la parte de forma, como en la gramática que nosotros usamos para dimensionar que hay una forma determinada para estructurar el lenguaje y que eso encierra todo un contenido. Entonces, de alguna manera se puede implicar que, pues bueno, también ahí en los animales, pues bueno, tienen especificaciones particulares de su forma de comunicarse como si fuera una parte de una lengua, de un sistema, ¿no? Y aplican los signos, bueno, aplican los contenidos en función de algo que quieran obtener, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, se van a implicar, bueno, esta dimensión como tiene una sintaxis, tiene una semántica y tiene una función, ¿no? Entonces, tiene una forma, un contenido y una función del lenguaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando se plantea lenguaje no verbal, ¿no? Pues dices, bueno, hay como una gramática de las señas, ¿no? Entonces, tiene un significado, ¿no? Y tiene funciones comunicativas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, se ve esta metáfora de que existen otros lenguajes, ¿no? Lenguajes no verbales, ¿no? El lenguaje pues puede verse con varios orígenes, ya lo revisaron, gracias por sus participaciones. Ahorita de todas maneras, si se me pasó alguien, ahorita estaba anotando quién estaba participando, también pónganme en el chat más o menos quién participó, para también anotarle su participación. Y pues bueno, el estudio analítico del lenguaje pues puede variar, ¿no? Pero el objeto ha sido estudiado, ¿no? Constantemente a lo largo de la historia occidental, ¿no? O sea, desde la antigüedad, ¿no? Desde Platón y Aristóteles, pues bueno, se vislumbra la condición del lenguaje, ¿no? Recomendaciones de textos, bueno, está Roland Barthes, El grado cero de la escritura, y donde nos explica que, pues bueno, como tal, hay una búsqueda, ¿no? De si hay un momento donde el lenguaje por sí mismo solamente puede ser descriptivo, pero implica necesariamente connotaciones, ¿no? O sea, cualquier palabra que escuchemos o cualquier oración que escuchemos puede tener una multiplicidad de sentidos, ¿no? Porque puede ir dimensionarse a más significados, ¿no? Si yo digo el gato come croquetas, pues decir, ¿por qué quiere croquetas el gato? O ¿por qué come croquetas, no? Entonces, implica preguntas, ¿no? Siempre el lenguaje, ¿no? De Platón, pues obviamente, pues hay algunos textos, ¿no? Por ejemplo, el Cratilo es el más importante, ¿no? Pero hay otros textos que, bueno, nos inciden luego en algunas condiciones parecidas, ¿no? También está Gorgias, ¿no? En la parte retórica, el sofista, ¿no? Etcétera, ¿no? De Ferdinand de Saussure vamos a revisar algunas cosas, curso, ¿no? Del curso de lingüística general. Y bueno, el texto que ustedes revisaron de George Jules, ¿no? Entonces, bueno, con esto, pues termino la presentación como tal del tema. Bueno, obviamente sirvió mucho que, que participaran, ¿no? Para obviamente dimensionar toda esta parte del lenguaje como tal. Y pues bueno, no sé si alguien quiera dar una opinión, algo que haya dejado por ahí de parte del texto, no sé si alguien quiera
comentar algo o dar alguna otra opinión, ¿no? Algún comentario, ¿no? Algún, algo que puede ser, por ejemplo, ahorita detonante, ¿no? Por ejemplo, es qué tan importante, ¿no? Realmente, algo que comentaron por ahí en el foro, ¿no? Precisamente qué tan importante es vincular precisamente el estudio específico del lenguaje precisamente con el estudio de la comunicación, ¿no? Porque de algún modo ustedes, pues la carrera no van a salir ustedes como lingüistas, es cierto, ¿no? Pero resulta importante, ¿no? Señalar que es una invitación, ¿no? Precisamente a adentrarnos al mundo de la comunicación, aunque pues muchas veces cuando a veces estudia la parte de la semiótica, pues no necesariamente se está vinculando precisamente con procesos siempre de comunicación, ¿no? Hay veces en que solamente podemos significar algo, ¿no? Sin necesariamente implicar que hay una intención de esa cosa que significamos como una intención de comunicar, ¿no? Por ejemplo, si veo un árbol, ¿no? Me significa que es un árbol, ¿no? Pero el árbol no me dice, hola, yo estoy aquí, estoy hablando, ¿no? Y soy un árbol, ¿no? Simplemente lo significamos. O, por ejemplo, si pasa una persona, ¿no? Pues la persona no necesariamente tiene la intención de comunicarnos, aquí estoy, ¿no? La significamos, ¿no? O sea, utilizamos la palabra, ¿no? Incluso para aterrizar, bueno, es una persona, pero no necesariamente nos está comunicando algo, ¿no? Pues bueno, eso puede ser una pregunta, ¿no? La relación que es la base, ¿no? Ahorita con la dimensión de por qué aprender el lenguaje, ¿no? ¿Por qué aprender cuestiones sobre el lenguaje cuando, pues, a lo mejor, mi intención en alguno de los casos, pues, a lo mejor es ser periodista, ¿no? O, pues, en algún caso, por ejemplo, comunicador político, productor de mensajes audiovisuales, ¿no? Publicista, ¿no? Comunicador organizacional, ¿no? ¿Qué sentido puede tener entonces el estudio del lenguaje, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, bueno, mientras si alguien quiere participar, bueno, voy revisando si hay algún mensaje por aquí de chat, ¿no? Dice César González, bueno, al final creo el lenguaje es una de las bases de la comunicación. Sería ilógico no tomar en cuenta este punto dentro de la carrera. Muy bien. Ok. Sí, de hecho, pues es parte, ¿no? Del sentido, ¿no? De lo que hemos comentado, ¿no? Diana, adelante. Profesor, bueno, ahorita que lo escuchaba, me hizo pensar en esos otros tipos de lenguaje que últimamente he escuchado que existen. Por ejemplo, el lenguaje corporal. Cómo tu cuerpo comunica algo a quien lo sepa leer, claro, porque igual no todos somos conscientes de ello. Ahorita que mencionaba esta diferencia y que de hecho creo que Yul lo pone en uno de los capítulos, entre la intencionalidad, la intención que tenemos de comunicar algo y lo diferencia de cuando no es intencional, mandamos información. No sé, por ejemplo, si yo estuviera despeinada, a lo mejor no es mi intención comunicarles que me acabo de levantar, pero sí ustedes al verme pueden leer esa información, aunque no sea mi intención que se den cuenta o decírselos. Sin embargo, y también, bueno, hace pone de ejemplo el lenguaje animal, que muchas veces las señales que mandan los animales son no intencionales. Sin embargo, nos comunican. Es diferente a cuando es intencional, ya que tenemos esa intención de comunicar. Yo creo que es bien importante a nosotros, los que estudiamos ciencias de la comunicación, el tener conciencia de esto, porque todo comunica. Bueno, creo que he escuchado eso por ahí. No sé si es un axioma de la comunicación o qué, pero todo comunica, incluso el silencio. Entonces, es importante tener conciencia de esto para también poderlo manejar y poderlo utilizar a favor de nuestra profesión. Claro que sin entrar en manipulaciones, porque creo que también el poder manejar, conocer y estar consciente de esto, creo que también nos da un poder que no toda la gente está consciente.
por ejemplo, lo que se usa en publicidad, que incluso a veces se utilizan falacias para comunicar algo sin que la gente se dé cuenta de el engaño, por decirlo así. Ok, bien. De hecho, precisamente esta cuestión de la que señala, bueno, este axioma, ¿no? De la todo comunica, ¿no? Llega a ser interesante porque, pues bueno, finalmente, digo, en una visión teológica, ¿no? Pues, todo comunica, ¿no? El árbol, aunque no me quiera decir algo, a lo mejor el árbol es el medio donde Dios se comunica conmigo, ¿no? Pero finalmente, podríamos generar el axioma, ¿no? Todo informa o todo comunica, ¿no? No sé, eso depende, pues más bien desde qué perspectiva lo vislumbremos, ¿no? Porque como bien mencionas, bueno, amanece uno despeinado, ¿no? Etcétera, y pues mi intención no es comunicar que estoy despeinado, simplemente es una condición que me están significando como tal. Genera información para la persona y lo toma como una parte comunicativa, ¿no? Pero pues hay entes como inanimados, ¿no? Una roca, ¿no? Que yo vea, pues no sé si eso me está comunicando intencionalmente, ¿no? Hay una teleología, como es esa palabra, que es precisamente la intención. En ese sentido de estoy tratando de comunicar algo, ¿no? Pero ahí es precisamente todo un debate, ¿no? En vislumbrar, ¿no? Cuáles son las posturas, ¿no? Donde estas cuestiones comunican o no, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por la participación, Diana. Pablo Sánchez, adelante. Bueno, yo quería comentar que de acuerdo a la lectura de Yule decía que entre especies nos comunicamos, bueno, el lenguaje, por ejemplo, de los perros, no es un lenguaje que yo pueda entender, ¿no? Estaba viendo que, porque yo iba a clases para entrenar a mi perrita, y decían que la cola representaba mucho sus estados anímicos, es decir, si tenían la cola abajo, era porque se sentían angustiados o se sentían temerosos, si mostraban los dientes era porque querían representar, bueno, que demostrar respeto, bueno, que les tuvieran respeto como el dominante. Y yo me acordé porque mi perrita no come muchas croquetas, ella come, le gusta mucho el pollo. Y bueno, ella todos los días desayuna eso. Y cuando no le damos, ella se comunica, pero como, como si estuviera muerta, se tira al piso. No sé si ella sabe algo así, pero se tira, no sé, como no sé, es muy chistoso y hasta saca la lengua, como si estuviera muerto. Una vez me espantó y me puse a llorar, pero se me hizo muy increíble cómo es capaz de representar de alguna manera como si yo dijera, me muero de hambre. Ujú. Ahí creo que, por ejemplo, cuando hacemos un análisis precisamente de contexto y de comunicación, no solamente es el estudio de la forma en cómo se comunica alguien, ¿no? Y la parte que quiere comunicar, sino la manera en que ejerce un contacto con otros individuos, ¿no? O sea, ahí eso es lo que le llamamos la pragmática del discurso, ¿no? Entonces, a lo mejor contigo, ¿no? La perrita funciona de esa manera, ¿no? Con otra persona a lo mejor se puede hacer el muerto, ¿no? Así muy dramáticamente y pues no lo pela, ¿no? Yo que lo he convivido con gatos, ¿no? Dices, si les haces, los gatos no hacen fiesta, por ejemplo, como los perros, ¿no? Que los ves y te mueven la cola muy efusivamente, ¿no? Y como que tratas de interpretar que están contentos, ¿no? Un gato, pues a lo mejor, a veces puede estar ronroneando y está contento, ¿no? Pero pues de repente regresas de viaje, ¿no? Y es como que, te hace como que el feo, ¿no? Así como me dejaste, ¿no? Entonces, y ya lo estoy interpretando, estoy generando todo un discurso, ¿no? Pero yo de repente, pues, llego, ¿no? Pues no lo pelo, ¿no? No pelo al gato, ¿no? Y así como que se saca de onda, ¿no? No funcionó su margen, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí puede generarse mucho como el trabajo, como a veces funciona con los niños, ¿no? Cuando les funciona el lloriqueo, ¿no? Pues piden, ¿no? Pero de repente cuando el niño se cae, ¿no? Y no hay nadie quien lo vea, ¿no? Deja de llorar, ¿no? Como de nada sirve que llore, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo puede pasar, ¿no? Ahí pragmáticamente yo tendría que ver en qué se engancha, por ejemplo, el animal, ¿no?
porque hay pues muchas veces todavía en los animales se vislumbra muchas condiciones más skinnerianas, más de conducta, ¿no? De refuerzo, estímulo, etcétera. Entonces, a lo mejor si no le haces caso cuando se hace la muertita, ¿no? Pues a lo mejor va a dejar de hacerlo, ¿no? Porque de nada me sirve que yo haga esto, ¿no? Entonces ahí es como jugar con eso. Hay luego muchas tácticas, ¿no? Que también luego se usan más bien precisamente para los entrenamientos, ¿no? Pero sí, en ese sentido se vislumbra esta condición más bien pragmática, cómo está funcionando con esta mascota, ¿no? La condición, ¿no? Porque muchas veces lo cachan, ¿no? Incluso cuando ahora se les da el rol de perrijos o gatijos, ¿no? Etcétera, como que dicen, pues como que hasta le generas una esquizofrenia al animal, ¿no? Porque como que su rol no es, sí son parte de la familia, pero generan ahí como una condición rara, ¿no? Muy bien, Pablo. David, adelante. Bueno, complementando lo que comentaban ahorita sobre las mascotas, algo que recuerdo del libro es que la comunicación animal está diseñada para el momento presente, el aquí y el ahora, simplemente por cumplir una necesidad, mientras que pues los seres humanos comparaba que podemos hacer referencias a tiempo pasado, futuro y presente, que es lo que nos explicaba usted en el cuadro sobre el desplazamiento. Por ejemplo, pues que las abejas tienen un sistema de desplazamiento muy limitado, a cuestión de que tienen que cumplir solamente objetivos en días, que es lo que dura la vida de una abeja común. Mientras el ser humano, pues tenemos, por ejemplo, la historia, tal cual la historia como un estudio. Ok. Algo decía un estudioso del lenguaje que era Wittgenstein, que decía, mi mascota, bueno, no me acuerdo si era, mi perro puede esperarme, pero no puede esperar el mañana, ¿no? Como que nosotros los seres humanos precisamente podemos decir, mañana voy a ir no sé, voy a salir de viaje, etcétera. Pero para un animal como que es inmediato, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, las abejas o las hormigas que detectan cuando hay alimento, ¿no? Pues lo mandan como en tiempo real la información por sus antenas, ¿no? Y dice, pues aquí hay comida, ¿no? No sé si exista, ¿no? Esa relación de aquí hubo comida, ¿no? O aquí va a haber comida, ¿no? No sé cómo, o sea, como hipótesis, ¿no? En el sentido, ¿no? O si una abeja pueda comunicar formalmente, yo estuve en un panal y ahora estoy en otro, ¿no? Entonces, como que precisamente cuando nosotros, alguna vez lo intentaron ustedes, ¿no? A lo mejor cuando niños, ¿no? Tratar de pensar por un minuto, ¿no? Sin una palabra, ¿no? En algún momento va a llegar, ¿no? Así como cuando en los cazafantasmas, Gozer les dice, lo primero que piensen es cómo va a llegar el destructor, ¿no? Pues no puedes evitar en no pensar en nada o en no pensar en ninguna palabra. Llega algo, ¿no? Llega algo, ¿no? Si lo intentas, como que genera como un instinto de ansiedad, ¿no? Incluso como de muy, muy de homínido, ¿no? Como que te quieres trepar, ¿no? Entonces, ahí hay una condición muy animal de nosotros, ¿no? O sea, quieren descubrir esa parte animal, eh, traten de pensar sin palabras, ¿no? Es una condición muy instintiva donde tratan de vivir el presente, ¿no? Es como, digo, hay luego ejercicios de meditación, ¿no? Etcétera, entre comillas, que quieren que uno viva el presente, pero estamos condicionados a las palabras, ¿no? Y pensar en palabras es como pensar en una manera omnipresente, ¿no? Es contradicciones ahí luego que se dan, ¿no? Adelante, Ulises. Pues, bueno, eso que acabo de decir me recuerda que una vez vi en un video que decía que el futuro y el pasado no existe, simplemente son ilusiones del lenguaje. Solo podemos estar aquí. Y ahorita que mencionó eso de que no podemos pensar sin palabras, una vez leí que si un niño no aprende a hablar antes de los 8 años, puede ser considerado como retrasado mental gracias
a que necesitamos las palabras para pensar, necesitamos un lenguaje para pensar. Esa voz que escuchamos adentro de nuestra cabeza, pues somos, bueno, es un lenguaje que utilizamos para pensar y si intentas pensar con palabras, bueno, sin palabras, es muy extraño y muy difícil, como usted dice, como que genera ansiedad, no puedes generar pensamientos complejos, solo puedes generar como que algunas ideas y conceptos muy vagas. Y eso también me dio mucha curiosidad. Y una vez también leí que las personas que nacieron sordas y que nunca han escuchado una palabra en su vida y se comunican a través del lenguaje de señas, la manera en que ellos piensan, bueno, es su lenguaje, el lenguaje de señas. Entonces, la manera en que ellos piensan es que se imaginan a ellos mismos, a otra persona, haciendo las señas en su cabeza para así poder crear pensamientos más complejos. Bueno, eso era todo. Obviamente esto ahorita estoy tratando de googlear cómo se llamaba esta obra. Creo que era El niño de Werst, o etcétera, de una novela del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo, de un niño que vivió salvaje, ¿no? Y pues como que llamaban la atención, ¿no? Por ahí está también la maestra milagrosa, ¿no? El caso de una maestra que trata de enseñarle un lenguaje a una niña que no oye y tampoco ve, ¿no? Entonces logra estructurar más o menos un lenguaje de comunicación, ¿no? Em, de alguna manera como que esta noción precisamente de decir, ¿no? Si no hay un lenguaje en una persona, pues es un retrasado, ¿no? En esa parte, ¿no? Puede que existan condiciones médicas que no lo permitan, ¿no? Como una condición neurológica, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, personas que tienen de algún modo a lo mejor una deficiencia neurológica, hace el intento por la condición innatista, ¿no? Tratan de comunicarse, ¿no? En esa parte, ¿no? Incluso tratan de asimilar, ¿no? El lenguaje. De hecho, también incluso por ahí queda por ahí la hipótesis si los mismos animales, ¿no? Incluso llegan a identificar las palabras, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me comentan ya en el chat, ¿no? El nombre, ¿no? Es el caso de Helen Keller, perfecto. Sí, ese es el de la maestra milagrosa, ¿no? Precisamente es la historia de Helen Keller, ¿no? El pequeño salvaje, creo que es ese, ¿no? Es una historia francesa, ¿no? Es el de, habrá que ver, ¿no? No me acuerdo muy bien del nombre, ¿no? Y dice David Ledesma, El pequeño salvaje es una prodigiosa novela que narra un modo desgarrador la historia de un... Sí, el niño de Aveirón, exacto. Exactamente, es esa historia, ¿no? De un niño asilvestrado criado entre bestias, sí. Sí, pues es la idea incluso que nos llama mucho la atención, por ejemplo, historias tipo Tarzán, ¿no? O sea, como decir, cómo puede haber la incipiente sensación de generar patrones incluso como de cultura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces sí, sí son dos, esta obra es la que precisamente les comentaba, ¿no? El niño de Aveirón, ¿no? ¿Alguien más? No sé, por ahí. Bueno, yo únicamente quería preguntarle, profe, que me salió la duda que ahorita dijo que iba a pasar lista de la participación en el chat, entonces, ¿va a pasar lista? ¿Escribo mi nombre en el chat o algo así? En el chat, ¿no? O sea, le ¿En ponen... este o en el de WhatsApp? no, bueno, WhatsApp yo no uso, ¿no? Aquí bueno, entonces en este. en el Tengo chat mi nombre del nomás. Zoom, ¿no? Aquí la idea, bueno, una cosa es, bueno, si se ponen nada más se ponen ahí entre paréntesis participación, para que ahorita yo tome. De todas maneras, pues yo cotejo, ¿no? Me acuerdo muchos de quién participó, etcétera.
Yo he tratado de llevar ahorita la participación con mi lista, ¿no? Pero si alguno de ustedes se me pasó, pues ya nada más reviso luego la grabación, etcétera, ¿no? Y obviamente todas las sesiones, pues no se les olvide de todas maneras poner su nombre en el chat para su asistencia, ¿no? Ok, entonces, si alguien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, ya son las 12:57. Entonces, pues bueno, vamos cerrando la sesión, ¿no? Entonces, les agradezco a todos pues, por su asistencia. Veo que ya muchos de ustedes comenzaron a participar en los foros. Obviamente, pues hoy se entrega, ya es lo que es la tarea, ¿no? De esta parte de George Yule, ¿no? No me acuerdo si era el mapa o este esquema, ¿no? Pero Sí, era un mapa. el mapa se entrega como límite el día de hoy. Y pues bueno, van a comenzar a leer el texto, obviamente, de Berger y Lockman. No es un texto fácil, es un texto un poquito pesado, ¿no? Las primeras 2 secciones de por sí es un texto que, bueno, no es de mis favoritos en términos de la discusión del lenguaje, porque pues, realmente es un común texto más o menos relativamente impuesto por el plan de estudios, ¿no? O sea, muchos, los colegas entre los que diseñamos la materia de lenguaje, cultura y poder, ¿no? Yo estuve en ese grupo, pero pues bueno, se discernió por meter la lectura de Berger y Lockman, que es sociología del conocimiento, pero pues bueno, ayuda un poco para meternos un poco a la discusión social. Revísenla, vamos a comentarla la sesión que viene, y igual, ¿no? Se entrega una tarea respectiva, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, un hasta luego, nos vemos entonces la siguiente sesión y pues estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego, profesor, gracias. gracias. Compañeros. Profesor. Hasta luego, buena tarde. Igualmente, buena tarde.